Hoy vamos a hablar de una historia que probablemente todos hemos escuchado alguna vez. La historia de David y Goliat. Esta es una de las narrativas más conocidas de la Biblia, pero más allá de su origen religioso, tiene un poderoso mensaje que sigue siendo relevante para todos nosotros en la actualidad. A lo largo de este video, no solo te contaré lo que sucedió entre David y Goliat, sino que también exploraremos cómo esta historia puede ayudarnos a enfrentar nuestros propios miedos y desafíos en la vida cotidiana. Vamos a comenzar desde el principio. La historia de David y Goliat se desarrolla en un momento muy tenso para Israel. El pueblo de Israel estaba en guerra con los filisteos, una nación vecina que quería someterlos. Estos dos pueblos habían estado luchando durante bastante tiempo, y ahora se encontraban enfrentados en un valle. Por un lado estaban los ejércitos israelitas, liderados por el rey Saúl, y del otro lado estaban los filisteos. Lo que hacía que esta batalla fuera particularmente difícil era la presencia de Goliat, un guerrero filisteo de casi 3 metros de altura. Goliat no era solo alto, también era extremadamente fuerte. Estaba completamente armado y cubierto de una armadura impenetrable. Su apariencia era tan imponente que solo verlo causaba miedo. Goliat salía al campo de batalla todos los días, retando a los israelitas a enviar a alguien para luchar contra él, pero durante 40 días, nadie se atrevió a enfrentarse a él. El miedo se apoderó de todos. Aquí es donde podemos empezar a reflexionar. Todos, en algún momento de nuestras vidas, nos hemos enfrentado a un Goliat. Puede ser una situación que nos aterroriza, un problema que parece demasiado grande de resolver, o un miedo interno que no sabemos cómo enfrentar. El ejército de Israel, al igual que nosotros muchas veces, se sentía impotente. Nadie quería ser el que enfrentara a Goliat, porque la batalla parecía perdida desde el inicio. Pero entonces apareció David. David era un joven pastor, el más joven de 8 hermanos. No era un soldado. No tenía experiencia en la guerra, ni tampoco poseía una armadura o armas sofisticadas. Sin embargo, David tenía algo mucho más valioso: confianza en sí mismo y fe. Él había pasado años cuidando las ovejas de su familia, y durante ese tiempo había aprendido a protegerlas de los peligros. Si un león o un oso atacaban a sus ovejas, David no dudaba en enfrentarse a ellos. Aunque parecía una tarea imposible, David siempre encontraba la manera de vencer. Un día, David fue enviado por su padre a llevar comida a sus hermanos, que estaban en el frente de batalla. Cuando llegó, escuchó los insultos de Goliat y vio cómo todo el ejército de Israel temblaba de miedo. Sin dudarlo, David preguntó: ¿por qué nadie ha enfrentado a este gigante? Al escuchar esto, sus hermanos se enojaron con él, pues lo consideraban solo un muchacho imprudente. Pero David no se dejó intimidar. Él sabía que la batalla contra Goliat no dependía de la fuerza física o las armas, sino de la fe y la valentía. Aquí podemos detenernos nuevamente para reflexionar. Muchas veces la sociedad o incluso las personas cercanas a nosotros pueden hacernos sentir que no somos lo suficientemente buenos o capaces para enfrentar nuestros desafíos. Pueden intentar desanimarnos, como los hermanos de David. Pero, al igual que David, debemos recordar que nuestras capacidades no dependen de la aprobación de los demás. Si tenemos fe en nuestras habilidades y la valentía para intentarlo, podemos lograr grandes cosas. David fue al rey Saúl y le pidió permiso para enfrentarse a Goliat. Al principio Saúl se mostró escéptico. ¿Cómo podía este joven pastor derrotar a un guerrero tan formidable? Pero la determinación de David fue tan fuerte que finalmente Saúl accedió. Le ofreció su propia armadura para que estuviera más protegido, pero David la rechazó. No estaba acostumbrado a usar armaduras pesadas ni espadas grandes. En lugar de eso, tomó su honda y 5 piedras lisas del arroyo. Este es otro momento importante para reflexionar. A veces creemos que para enfrentar nuestros miedos o desafíos, necesitamos tener las herramientas más sofisticadas o estar completamente preparados.
Pero la realidad es que muchas veces lo que ya tenemos es suficiente. David no necesitaba la armadura del rey ni una espada brillante. Confiaba en lo que ya tenía, en su onda y su habilidad para usarla. A menudo el poder para superar nuestras dificultades está dentro de nosotros. Solo necesitamos confiar en nuestras propias capacidades y recursos. David salió al campo de batalla y se acercó a Goliat. El gigante lo miró con desprecio y se burló de él. ¿Acaso soy un perro para que vengas a mí con un palo? Zrenia, le gritó Goliat. Pero David no se dejó intimidar. Respondió con una convicción que sorprendió a todos. Tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor. Luego tomó una de sus piedras, la colocó en su honda y, con precisión, la lanzó directo a la frente de Goliat. Lo que sucedió después fue increíble. La piedra impactó en la frente de Goliat, y el gigante cayó al suelo, muerto. Con un solo golpe, David había derrotado al enemigo más temido por todo el ejército de Israel. La historia de David y Goliat nos enseña muchas lecciones valiosas sobre cómo enfrentar nuestros propios miedos y desafíos. La valentía no significa no tener miedo. El hecho de que David se enfrentara a Goliat no significa que no sintiera miedo, pero la valentía consiste en actuar a pesar del miedo. Todos tenemos miedos, es parte de ser humanos, pero no debemos dejar que esos miedos nos paralicen. La importancia de la fe en uno mismo. David confiaba en sí mismo, en sus habilidades y en su fe. A veces, el mundo intentará decirnos que no somos lo suficientemente fuertes, inteligentes o capaces. Sin embargo, la clave del éxito está en creer en nuestras propias capacidades, incluso cuando otros no lo hacen. No necesitas ser el más grande o el más fuerte. En nuestra sociedad, a menudo se nos dice que para tener éxito, debemos ser los mejores o los más fuertes. Pero la historia de David y Goliat nos muestra que no siempre es así. A veces, lo que necesitamos para ganar no es fuerza física, sino estrategia, inteligencia y confianza. Usa lo que ya tienes. David no necesitó una armadura o armas de gran tamaño para derrotar a Goliat. Utilizó lo que ya tenía, su onda y su habilidad para usarla. En la vida, muchas veces sentimos que necesitamos más para tener éxito, cuando en realidad ya tenemos todo lo que necesitamos para enfrentar nuestros desafíos. Aprender a enfrentarse a lo desconocido. Todos nos enfrentamos a situaciones que nos parecen imposibles de resolver. Puede ser un desafío en el trabajo, un conflicto en nuestras relaciones personales, o un miedo interno que nos persigue. Pero la historia de David y Goliat nos recuerda que, aunque el desafío parezca grande, si lo enfrentamos con valentía y fe, podemos superarlo. La perseverancia ante el rechazo. David fue subestimado y rechazado por muchos antes de enfrentarse a Goliat. Sus hermanos no creían en él, el rey Saúl lo dudaba y Goliat lo menospreció. Sin embargo, David perseveró. No dejó que las opiniones de los demás lo detuvieran. Este es un recordatorio para todos nosotros. Las voces externas no deben definir nuestras acciones. La perseverancia es clave para enfrentar y superar cualquier reto. Es posible que no nos enfrentemos a gigantes físicos en la vida cotidiana, pero todos enfrentamos nuestros propios Goliats. Pueden ser nuestros miedos, inseguridades, desafíos laborales o problemas familiares. Lo importante es recordar que, al igual que David, tenemos el poder de enfrentar y vencer esos desafíos si confiamos en nosotros mismos, somos valientes y utilizamos las herramientas que ya tenemos. Así que la próxima vez que te enfrentes a una situación que te parezca imposible, recuerda la historia de David y Goliat. No importa cuán grande sea el desafío o cuán pequeño te sientas, siempre hay una manera de ganar. Con fe, valentía y perseverancia, todos podemos vencer nuestros propios gigantes. Este es el poder de la historia de David y Goliat. Nos muestra que no importa el tamaño del desafío. Lo que realmente importa es el tamaño de nuestra determinación para enfrentarlo. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te ha gustado este video,
No olvides darle like, suscribirte al canal y compartir esta historia con aquellos que creas que también necesitan escucharla. Nos vemos en el próximo video.